Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24. En la actualidad de esta noche seguimos hablándoles de la actualidad en Palestina. Continúan los bombardeos indiscriminados de las fuerzas de ocupación sionista en la Franja de Gaza por 84º día consecutivo. Decenas de palestinos, en su mayoría niños y mujeres, cayeron en mártires y otros resultaron heridos en el continuo bombardeo de las fuerzas de ocupación sionistas contra varias casas y mezquitas en el centro y el sur de la franja. Aviones de la ocupación, artillería y cañoneros atacaron también a varios ejes de la ciudad de Khan Yunis, lo que eleva el balance en las últimas 24 horas, según el Ministerio Palestino de Sanidad, a 187 mártires y más de 300 heridos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, afirmó este viernes que el ejército sionista disparó contra uno de sus convoyes de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza sin causar víctimas. El director de la UNRWA en Gaza, Thomas White, subrayó en la plataforma X que la cooperación o los cooperantes humanitarios nunca deberían ser un blanco. Por su parte, el movimiento de resistencia palestina Hamas llamó a la ONU que tomara medidas firmes hacia este acto irresponsable. El subsecretario general de Asuntos de Oriente Medio en la ONU, Mohamed Khaled El-Khiari, expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza. Durante una sesión especial para examinar situaciones en Oriente Medio, incluido el caso palestino, el responsable onusiano indicó en un contexto pertinente que un gran número de palestinos habían sido asesinados por la ocupación sionista en Cisjordania, señaladamente en Tulkarm y Jenin. Y por su parte, el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad destacó que la hambruna y los estragos del sistema de salud en Gaza forman parte de un proceso de intimidación del pueblo de la franja. The humanitarian catastrophe in Gaza is not the consequence of a war. La catástrofe humanitaria en Gaza no es una consecuencia de guerra, sino una herramienta empleada por Israel para presionar a las personas y expulsarlas. Esta hambruna no es uno de los efectos indeseables de la guerra, sino que es un método de guerra. El colapso del sistema sanitario no es el resultado imprevisto de la guerra, es el resultado de los ataques perpetrados contra los hospitales y el personal médico. Las detenciones masivas y los asesinatos indiscriminados, la humillación filmada y las desapariciones forzosas y el secuestro de palestinos y sus ejecuciones sumarias no son más que un esfuerzo deliberado, cuyo objetivo es aterrorizar a un pueblo entero. Some of the executions aim at terrorizing the Palestinian people as a whole. Y siempre tratándose de la agresión sionista en Gaza, el grupo de resistencia palestina Hamas se trasladó al Cairo para abordar la propuesta egipcia destinada a poner fin a la agresión sionista en la Franja de Gaza, que incluye 3 etapas que terminan con un alto al fuego. El líder de Hamas, Bassem Naim, indicó este viernes que no habrá un acuerdo de intercambio de prisioneros ni negociaciones hasta que la entidad sionista ponga fin a su agresión en la Franja de Gaza. There will be no prisoner swap. No habrá ningún acuerdo de intercambio de prisioneros ni negociaciones bajo fuego hasta que termine la agresión israelí. Mientras tanto, decimos que estamos abiertos a cualquier iniciativa que ponga fin a esta guerra genocida israelí. Y las tensiones entre el presidente estadounidense Joe Biden y el jefe del gobierno de la entidad sionista Benjamin Netanyahu alcanzaron los niveles más altos desde el inicio de la agresión sionista contra Gaza. Fuentes estadounidenses revelaron detalles de una llamada telefónica entre las dos partes de retener una parte de los ingresos fiscales recaudados por la ocupación de los palestinos para la autoridad palestina. Detalles en este comentario de Belkacem Faidaishawi. El presidente estadounidense Joe Biden mantuvo el fin de semana pasado una conversación telefónica con el primer ministro sionista Benjamin Netanyahu sobre la decisión de la entidad sionista de retener una parte de los ingresos fiscales que recauda para la autoridad palestina, según reveló un funcionario estadounidense al sitio web estadounidense Axios. El funcionario estadounidense calificó las conversaciones entre ambas partes de las más difíciles y frustrantes desde el estallido de la guerra en Gaza,
considerándolas como una señal del empeoramiento de las tensiones entre la Casa Blanca y la entidad sionista. La crisis sionista contra Gaza también ha exacerbado las controversias dentro de la entidad entre sus dirigentes políticos militares cuando el ministro de Finanzas sionista Smotrich decidió suspender la transferencia de todos los fondos de ingresos fiscales. Esta decisión fue mitigada posteriormente por el gobierno sionista al decidir que los ingresos fiscales se transferirían, excepto las partes destinadas a Gaza, que están retenidas por la ocupación mientras trata de ahogar el enclave en su guerra genocida en curso. Frente a esta situación, miles de activistas estadounidenses firmaron una petición electrónica y la enviaron a la Casa Blanca exigiendo que Biden interviniera inmediatamente para detener la guerra en Gaza, imponiendo a la vez la prohibición de la concesión de armas a la ocupación que sigue perpetrando masacres contra niños y personas inocentes. Durante el transcurso de las intervenciones parlamentarias desarrolladas este jueves en la Asamblea Regional, la portavoz del Grupo Mixto y diputada de Podemos, María Marín, puso el acento en denunciar el genocidio sionista sobre el pueblo palestino en Gaza. La diputada concluyó su intervención con un homenaje a los más de 8.000 niños asesinados en el genocidio. Veamos su declaración. ¿Me permite, por favor? Me gustaría dedicar el último minuto de mi intervención a recordar a los inocentes que han muerto y a todos esos palestinos y palestinas que no tienen Navidad ni van a tener fin de año porque están encerrados por Israel en el campo de exterminio más grande que existe a cielo abierto. Señoría, por favor, le ruego que guarde el decoro que se merece esta Cámara. Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Decir también que varias manifestaciones han sido organizadas a través del mundo para rechazar la abyecta agresión sionista contra la Franja de Gaza. Fue el caso en Yemen, donde miles de personas se reunieron el viernes en Sanaa en una manifestación masiva para expresar su solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza. Enviamos un mensaje al enemigo sionista de que estamos con nuestros hermanos en Gaza y estaremos con ellos con nuestras almas y con nuestra sangre hasta la última gota de nuestra sangre, porque son nuestros hermanos. La injusticia infligida a ellos por el enemigo no durará. Así pues, clausuramos el expediente palestino para pasar a la actualidad argelina. El presidente argelino de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa Nacional, Al-Majid Tebboune, envió este viernes un mensaje de pésame a la familia del exministro de Defensa Nacional, el mayor general jubilado Khaled Nazar. El general de división, retirado y exministro de Defensa Nacional, falleció el viernes a la edad de 86 años tras una larga enfermedad. El Kremlin indicó este viernes que Rusia tiene una lista de activos occidentales que serían embargados si los líderes del G7 deciden confiscar $300.000 millones en activos congelados del Banco Central ruso. Los líderes del G7 abordarán una nueva teoría legal que permitiría la incautación de los activos rusos congelados cuando se reúnen en febrero. Comprender la imprevisibilidad de nuestros homólogos y comprender su propensión a violar el derecho internacional y otras leyes, incluidas las propias nacionales. Comprender también su tendencia a la autodestrucción. Me refiero a la destrucción del sistema económico moderno, socavando la confianza en los postulados básicos del sistema económico mundial. Me refiero a la principal moneda de reserva, los principios de inviolabilidad de la propiedad, etc. Por supuesto, ya hemos analizado posibles medidas de represalia y haremos todo lo posible para que esto corresponda mejor a nuestros intereses nacionales.
Y para concluir, en Argentina, uno de los sindicatos de trabajadores más influyentes de Argentina ha convocado una huelga nacional el próximo mes a medida que crece la oposición a la reforma económica del gobierno. La Confederación General del Trabajo anunció que planea una huelga general el 24 de enero en protesta contra una serie de medidas impulsadas por el presidente libertario Javier Milei. Mixta la reacción, estaba todo el gabinete. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.